seen the well-to-do upon Lenox Avenue and that famous Son las 13:10, la 1:10 de este miércoles 3 de marzo de 2026, lo cual significa que ya nos vamos a hablar de cine en mayúsculas, con Diego Gismero, que nos va a traer los estrenos de la semana. Buenos días, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días a todos. Espero que me escuchéis bien. Hoy haciendo la conexión como he podido, pero bueno, aquí estoy. Hoy al final he podido hacerla. Es encantadísimo de hablar de cine, de un poco de cine, un poco de series. Vamos a hacer hoy un programa mixto, si te parece bien, José Luis. Vamos a hablar un poquito de estrenos de cine, un par de estrenos y luego una o dos series, depende de lo que nos dé tiempo, ¿vale? Estupendo. Si te parece bien, Sí, no sí. perdamos tiempo si quieres y empezamos. Empezamos si Pues quieres con la. cuando tú digas. Dime. Vale, pues empezamos con la crítica aquí del drama. El drama es la película que tengo a estos dos grandes protagonistas que tengo detrás. Por un lado tenemos a Zendaya y por otro lado tenemos a Robert Pattinson, ambos conocidos en el mundo, bueno, en todo el mundo realmente. Zendaya últimamente por la cantidad de cosas que hace entre la saga Dune, todo lo que hace con Spider-Man. Y bueno, aquí tenemos al vampiro brillante más famoso que es Robert Pattinson y luego también a uno de los mejores Batman que he visto. O sea que ahí tenemos dos grandes protagonistas. Y en este caso, esta película, el drama, digamos que es una película en la que una pareja, antes de justo a pocos días de casarse, se entera de una cosa que cambia un poco lo que quería conocer de la otra persona, uno de ellos de la otra persona. Tampoco quiero contar demasiado de esto porque es parte de la trama. Pero bueno, en este caso el director Christopher Borgli, que es un noruego que hace unas grandes películas, que a mí es un director que me gusta bastante, pues en este caso esta película trata un poquito sobre hipocresía y los juicios morales dentro de esta sociedad norteamericana en la que estamos tan acostumbrados a vivir, entre comillas, porque lo vemos en el cine. Así que bueno, esta película realmente podría llegar incluso a ser una película de terror, pero realmente es una comedia incómoda, una película, una de estas en la que dos parejas de amigos, bueno, pues juegan a decirse verdades, ¿vale? Justamente antes de que contraigan uno de ellos, una de estas parejas contraiga el matrimonio. Y bueno, tienen que confesar lo peor que han hecho en sus vidas y esto puede ser bastante espeluznante en algunos momentos. El caso es que decir en alto estas cosas que a veces, bueno, que han permanecido ocultas, que nadie ha contado durante mucho tiempo, puede hacer que te cambie la perspectiva de la otra persona, de la persona que tienes a tu lado. Así que imagínate este punto de partida por una de estas películas escritas por uno, bueno, de estos genios del cine independiente, Christopher Borgli, que ya te digo que para mí hay una de sus películas que me gusta mucho, como Sick of Myself, que me gusta muchísimo. Pero bueno, esta obra sigue siendo una obra incómoda, en algunos momentos bastante perturbadora, hay que decir. Y bueno, ya te digo, la pareja protagonista formada por Charlie, que es Robert Pattinson, y Emma, que es Zendaya, bueno, tienen una relación que parece fantástica, maravillosa, que típica de que se acercan en la cafetería, se enamoran y se casan, bueno, en fin. Estas historias que tenemos tanto en el cine que luego en la realidad hacen mucho, mucho más. Pero desde el principio, bueno, sí que es verdad que hay pequeños detalles ahí que parecen un poquito raros, que, bueno, de este Charlie, este Robert Pattinson, que como miente a Emma Zendaya bueno, para acercarse a ella. En fin, ella tampoco le cuenta la verdad, ella no me cuenta que tiene audición, no me cuenta muchas más cosas que al final, luego, hombre, pues al final, todo este concepto de sinceridad en un mundo de tanta hipocresía, pues tiene mucho que ver en esta película. Digo, ya te digo, la sorpresa que tiene la película en sí, es verdad, está abierta a mucho interpretaciones y gente que, bueno, que puede pensar que sí que es bastante, que no es, yo no quiero hacer spoiler, no voy a decir cuál es la sorpresa en general de la película, pero bueno, la película en sí es bastante interesante. A mí es una película que además me ha divertido bastante, que es incluso una película que digamos provocadora tanto socialmente como incluso dentro de las convicciones que tiene cada uno, ¿vale? Es una película que pasa de ser una comedia romántica a introducirnos en esos momentos oscuros de la mente humana y contar un secreto en público en general. Ah, ¿Cómo pueden juzgar estas cosas, aunque hayan pasado muchos años? ¿Cómo se juzga hoy en día muchas de las cosas que han pasado hace mucho tiempo? Pues bueno, está muy, muy en boga hoy en día.
Y también debo decir que tanto Zendaya como Robert Pattinson están increíbles. Creo que Robert Pattinson es un actor que me ha ido ganando con el tiempo. A mí no me gustaba nada, debo reconocerlo. A mí en su saga Crepúsculo, esta del vampiro brillante, no me gustaba nada. Me parece una interpretación bastante plana en esa saga de películas. No sé si por la dirección o qué, pero bueno, no me gustó mucho. Sin embargo, Zendaya sí que es una actriz que ya prometía desde niña, desde la factoría Disney ya iba prometiendo bastante. Y bueno, pues ya te digo, la película, bueno, pues este director siempre es muy imaginativo, siempre juega muchísimo con el flashback, con la pantalla fragmentada. Bueno, en fin, al fin y al cabo, le gusta mucho lo que es el thriller psicológico, el método de la psique de los personajes, en este caso, bueno, pues lo hace perfectamente. A mí, realmente, es una película que me gusta mucho, que se ve muy bien el malestar este que hay en los Estados Unidos con el tema de las armas, de la doble moral, de la arrogancia, un poquito de todo un poco. O sea, ya te digo, yo creo que es una de esas películas que no va a ser la mejor que hayas visto en tu vida, pero es una comedia en la que brillan muchísimo los dos protagonistas están increíbles. Y sobre todo, que es una película que se deja ver muy bien, que es una película que tampoco te esperes la mejor película del mundo, pero tampoco te esperes una película que te vaya a defraudar, porque yo creo que lo bueno de estas películas es cuando donde mejor se mueven es en lo formal y en el, bueno, en el saber llevar al espectador a donde quieren llevar. Y ya te digo, José Luis, esta película te la recomiendo, yo creo que incluso te puede llegar a gustar a ti. Es una película en la que se muestra, bueno, la otra cara que tenemos las personas, que a veces no decimos en público, y sobre todo que a veces estos secretos están ocultos que no contamos a nuestros seres queridos. Yo no sé, José Luis, si tú guardas muchos secretos o no, pero esta película te va a gustar. Bueno, depende, depende del tema. Soy secretista o todo lo contrario, pero bueno, aquí queda. De todas formas, he detectado, como cada vez que hablas de Zendaya, que no eres del todo imparcial, es una actriz que te tiene completamente obnubilado. Pero bueno, ¿Para qué mentir? ¿Para qué mentir? A eh, pesar de que no se parezca nada al imaginario que tenemos no todo el mundo de Mary Jane la novia de Spider-Man, la mujer de Spider-Man, pues en este caso es la mejor actriz que ha podido interpretarla y a mí ya es lo que me ganó. Y luego con todo lo que he ido viendo de ella, además esas sagas tan icónicas como Dune, como Dune, y tal, que nos gustan tanto, oye, pues a mí me tiene ganado, me tiene ganado. Y luego esa relación que tiene con Tom Holland tan interesante, tan chula y que la llevan alejada de los medios y aún así saben tratar muy bien a los medios. A mí, como comunicador, como dedicándome a esto, creo que me gusta que la gente famosa sea cercana, pero a la vez sepa guardar sus distancias, pero siempre con educación, que es una cosa que esta chica siempre ha tenido. muy bien, pues nada. Nada más que añadir, evidentemente. Bueno, seguimos avanzando títulos. Bueno, pues ¿qué te parece si vamos un poquito al cine patrio? Vamos aquí a donde estamos los dos. Tú estás sentado en una silla, yo estoy sentado en otra, y vamos a hablar de la película de La Silla. Una película que, bueno, sí, que trata sobre sillas que hablan. No trata sobre eso. De verdad que no. Es una película dirigida por Ángel de la Cruz, es una película protagonizada por Jaime Llorente. Jaime Llorente interpreta a un joven escritor que se llama Daniel Doncels, que es un joven escritor de novelas, de misterio, casado con una mujer que, bueno, que parece que le quiere, que tiene un hijo, pero toda esta existencia tan idílica que tiene, eh, realizando una pequeña prueba para una de estas novelas que hace, se queda accidentalmente atado a una silla sin posibilidad de soltarse. Y ¿Cómo? poco a poco, bueno, se va a ir complicando. Sí, él solo se queda atado a una silla en una de las pruebas que hace para ver cómo escribir la novela que está escribiendo. Se queda atado, ¿vale? Y no se puede soltar. Y esta situación se va complicando bastante, hasta de manera bastante imprevisible, además. Este escritor, Daniel, tiene que luchar contra las circunstancias, ¿vale? En inferioridad de condiciones, tiene que salvar su vida y la de los seres que amas, imagínate. Es una película que tiene de todo, ¿vale? Una película además muy cortita, que dura 76 minutos, que hoy en día películas tan cortitas no estamos acostumbrados a ver. Y oye, que te agradecer, a mí es una cosa que me gusta, que es una película que no me haya tenido horas enganchado ahí a ver cómo este hombre lo pasa mal atado a una silla, sino que sabe muy bien lo que tenía que hacer, en qué momento tenía que hacerlo y ya está. ¿Sabes? La película, bueno, ya te digo, es esa historia de que realmente le pide a su mujer que le ate, no es que se quede atado sin querer, pero se queda atado y, y realmente él comprueba en sí mismo
que todo lo que puede salir mal va a salir mal. Está atado en una silla. Ya te digo, es una película que se pasa mal viéndola. O sea, pasa mal me refiero en cuanto a esa tensión que te estresa, el estrés que te transmite, ¿vale? Pero, oye, Jaime Llorente, a mí me ha gustado, ¿vale? Jaime Lorente, no Llorente, no sé por qué he dicho Llorente. Jaime Lorente interpreta muy bien esos gestos, esa gesticularidad que tiene, cómo lo lleva, cómo te hace sentir el sufrimiento que está pasando el personaje. Oye, a mí me consigue atrapar y me entretuvo bastante esta desesperación del protagonista. Es decir, ya te digo, lo pasé mal en algún momento, ¿vale? Pero como película en sí, genial. Una película con Jaime Llorente, Cristina Ochoa, Eva Rufo, Rodrigo Poizon, entre otros tantos. Que, mira, José Luis, sí, las películas cortitas a veces hacen que mejoren. Y a mí me gusta. Yo creo que es una película que si llega a tener 20 minutos más, 30 minutos más, me hubiese esperado tanto que tendría un 1 o un 2. Pero a mí, como me ha gustado así, ¿vale? Y eso que no tiene el típico Deus Ex Machina, que también me gusta muchísimo. Oye, todo me parece verosímil, perdón, en esta película, así que para mí es una de esas películas que, oye, me entretienen una horita y poco, me voy a mi casa y encima no tengo que estar pasando calor en la calle, con lo bien que se está en el cine ahora con el fresquito que hace. Una Así que si queréis horita, pasar una... una horita y poco que Sí. también te mantuvo atado, en este caso a la butaca, claro. Atado, bueno, no sé si atado o quería levantarme, pues si acaso me quedaba atado sin querer, ¿eh? No te digo todo. Te lo digo en serio, lo llegué a pasar bastante mal viéndola. Ah, Yo es de esas películas que yo, mira, yo a veces me meto mucho en las películas, en los personajes, en las cosas, pero nunca esperaba meterme tanto como en esta película. Y además que, ya te digo, Jaime Lorente no es uno de esos actores que a mí me encanten, pero aquí me ha convencido bastante, ¿eh? Y es una película que la lleva él, que es una película que el peso de la trama lo lleva él, que todo lo lleva él realmente. Y oye, si algo va a salir mal, nos enseña esta película que todo puede salir mal. O sea, no dejes nada al azar que te puede salir mal. Así que mira, si quieres ver una película cortita y además bastante verosímil, ¿vale? Bastante verosímil dentro bueno, que es un escritor que quiere experimentar lo que vive su personaje. Entonces, bueno, pues le pidas a tu mujer que le ate y accidentalmente pues se queda atado. Se queda atado, le va a ser un par de horas, al final es un poquito más de un par de horas. ujú. Bueno, pues vamos a ver quién se arriesga a quedarse atado a la silla viendo esta película que trata de un señor que se queda atado a la silla. Bueno, seguimos avanzando. Pues mira, si te parece, vamos a dejar un poquito la gran pantalla para irnos a la pequeña pantalla, que ya no es tan pequeña, que ya hay teles que son grandísimas. Yo creo que hay teles ya casi tan grandes como un cine. Estoy exagerando un poco, pero dentro de poco dale tiempo, dale tiempo. Y hay teles que ya en mi pared no cabe ni la de 55, imagínate para una de 80, 90 pulgadas o 100 pulgadas que las hay por ahí. En fin, ya que vamos a la pequeña pantalla, vamos a ir bueno, con otra película española, ya que estamos o sea, con otra obra española, en este caso una serie bueno, una serie de comedia de una cómica como Victoria Martín, muy conocida, ¿vale? Que también es la escritora del libro, es la autora del libro en el que se basa la serie. Bueno, realmente es muy reconocible porque es una cómica que ha estado en todo, hace de todo. En especial el podcast que hizo Estirando el Chicle, que era bastante importante, es bastante conocido junto con Carolina Iglesias. Pero bueno, en este caso, en esta película basada en su novela homónima, Victoria y Carolina hablan de sus vidas, de sus experiencias personales, relacionadas con la amistad, las relaciones de pareja o el trabajo, acompañadas siempre de una invitada en la que habla de su trabajo. Siempre, siempre, siempre. Siempre hay una guionista, una actriz, algo así. Oye, esto era un poquito lo que hablaba siempre en su podcast, ¿vale? No sé por qué te he dicho la película, pero hablaba del podcast. El podcast siempre trataba de esto. Entonces, en este caso ha dicho, oye, ya que he hablado de tanta gente, ¿por qué no voy a hablar de lo mío? Y entonces, bueno, pues el éxito de esta novela, que salió en el año 2002, que se llama Se tiene que morir mucha gente, narraba la historia de tres amigas, bueno, pues eso, que en la treintena, en la treintena, no sé, me estoy entrando en un rayo de sol y no estoy viendo nada, perdóname. En la treintena, cuenta un poquito cómo es su vida, ¿vale? Cómo está pasando su vida. Movistar Plus es quien la produce y narra, bueno, pues estas tres amigas, Maca, Bárbara y Elena, las cuales mantienen su amistad desde hace, bueno, ¿no? Desde que se conocieron en un colegio y que estudiaron y, bueno, se encuentran para una fiesta de estas típicas de baby shower, esto de ahora gender reveal o como se llama, ahora que es de que enseñan si es un hijo o una hija lo que va a tener. En este caso es de la hija de Elena que ha tenido con un señor mayor con el que está casado, que se llama Javi.
Bueno, pues y mientras tanto las otras dos viven juntas, Bárbara y Maika viven juntas en un piso de alquiler, una trata de hacer su carrera como guionista y la segunda como actriz. Bueno, al fin y al cabo es un poco, tiene cosas, toques muy autobiográficos, o al menos no sé si autobiográficos, pero sí que gente que estamos en la profesión podemos reconocer muy bien dentro de esta serie, ¿vale? Bárbara, interpretada por Ana Castillo, es la más protagonista realmente. Es una persona, además, es un personaje que arrastra una depresión desde hace unos años. Y bueno, lo pasa mal. Es una mujer que lo pasa bastante mal, que intenta ser guionista, pero la carrera de guionista es una carrera de fondo y no es una carrera fácil realmente. Luego, por otro lado, voy a ver si me puedo mover un poquito para que dé menos sol, perdóname, para que nos esté viendo. Sí. Elena Macarena Gómez, también otra actriz que todo lo que hace lo convierte en algo interesante. Es la que no está feliz en su matrimonio, ¿vale? Y está a punto de ser madre y bueno, no tiene claro que haya querido ser madre. Y por último, Maca, que es Laura Weisman. Bueno, sigue buscando una persona que le ame, una mujer que le ame en este caso, y que no le rompa el corazón. En fin, cada una tiene sus desgracias de las que tienen hoy en día los millennials, de los 30 y pico años, en los que nos incluimos algunos como yo. Sus desgracias sí que voy a unirles al final. Bueno, en realidad, en vez de aunque se apoyan en momentos puntuales, es verdad que se alegran del mal ajeno, son bastante malas entre sí ellas, porque hay algo muy, muy humano, muy oscuro en estos personajes, que también vemos mucho en la realidad, en la vida real, que es que a veces deseas que a un amigo le vaya mal, se supone porque a ti te puede ir un poquito mejor. Yo no sé si sea el caso, ¿vale? Pero si yo pienso esto, yo nunca me he alegrado de que a mis amigos le vaya mal, pero sé que hay gente que lo hace y yo qué sé. José Luis, a mí me parece algo feo, pero que los personajes le quedan muy realista y quedan muy bien en esta divertida comedia. Ya te digo, la propia Victoria Martín, la escritora bueno, escritora y cómica, también hace un breve cameo aquí en de los primeros capítulos. Así que bueno, ya te digo, es una serie que un reparto que está muy bien, que está muy a la altura, que son solo 6 capítulos, que es comedia pura y dura de lo que viven tres jóvenes en la actualidad. ¿Vale? Y oye, la fotografía, por cierto, que junto a la banda sonora, creo que es lo mejor que tiene la serie. Tiene un producto es un producto entretenido, divertido, que no es nada del otro mundo, también te lo digo. Pero es una apuesta interesante, pues bueno, para que si la quieres ver en un par de tardes, como son 6 capítulos cortitos, las puedes ver en una tarde, dos, y lo vas a disfrutar. Y además, si alguien pudo leer el libro, se tiene que morir mucha gente, pues la serie que se llama igual. eh, y eso espero que tenga una segunda temporada porque me ha divertido, pero el libro creo que cuenta la historia que cuenta la serie y no cuenta mucho más. Pero oye, yo creo que de aquí hay muchas cosas que sacar. Y de guión un 9 y como serie un 7. O sea, con eso te digo todo. Me ha gustado muchísimo. No sé si porque me he Muy- visto reflejado en mi generación y tal, pero yo creo que puede ser una de esas series que gusta a todo el mundo, pero que en especial a los que están en la treintena Ujú. nos puede gustar más. Bueno, te has visto reflejado. Vale, y si quieres, sí, tío. Espero que no sea en el ámbito de alegrarte de las desgracias ajenas, ¿no? No te veo yo ahí. No, no, para nada, no, para nada, que va, todo lo contrario. Pero oye, fíjate, es una de las cosas que me ha hecho más gracia ver, porque es verdad que sí que conozco gente así. Sí que conozco gente que se alegra de las desgracias ajenas y yo espero que yo no estar nunca en eso. O sea, yo espero no estar nunca en eso. Y además, cuando a un amigo le va bien, significa que a mí también me va bien. Yo siempre soy de los que pienso que si a mi amigo le va bien, a mí me va a ir bien siempre. Así que Estupendo. bueno, vamos a tratar así. Muy Y si bien, te bueno, parece, ¿tenemos unos minutitos aún para hablar o no tenemos más minutitos ya? venga, por ser Cuéntame. los que sois. Vale, pues nada, quería hablar de una serie muy, muy, muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Es una serie también que, como hemos hablado, hay gente que se alegra del mal ajeno en esta serie anterior que hemos estado hablando. Pues en esta vamos a hablar de La Envidia. Se llama Envidiosa. Es una serie argentina que tiene 4 temporadas en Netflix y que yo me las he visto prácticamente de un suspiro. Es una serie que me recomendaron que yo no esperaba nada porque a mí este tipo de series que yo pensaba que iba a ser una telenovela o algo así o no me va a gustar, pero no tiene nada que ver. Es una serie en la que, bueno, Vicky, su protagonista, es una mujer que va a cumplir 40 años y, bueno, es una mujer, bueno, que tiene los típicos cánones de la gente de 30 40 años, con mucho amor propio, con que le gusta la libertad, etcétera.
pero lo que tiene esta serie que se llama Envidiosa es la envidia que tiene esta mujer. Esta mujer tiene una envidia que es increíble. O sea, si hablábamos del mal ajeno en la anterior, en esta vamos un punto más allá. Vamos a hablar de que el brillante guión que tiene y cómo ocurre como ocurre siempre en todas estas producciones argentinas. A mí es que los guiones argentinos me encantan. Pues bueno, este humor que tiene también tan típico argentino, ¿vale? Que se ríe tanto de todo el mundo y se hace reír de uno mismo incluso. Eh, pero ver hasta qué niveles puede sentir envidia esta mujer, te quedas alucinando. Me recuerda mucho a series españolas que como Vergüenza. Vergüenza es una serie española que tuvo 3 temporadas con un guión igual de alguien que daba vergüenza ajena, pero en este caso es la envidia llevada a tope. Es una serie creada por Carolina Aguirre y dirigida por Gabriel Medina, que cuenta con 4 temporadas y oye, se ha rodado toda en Buenos Aires, es totalmente argentina, ¿vale? Pero es una comedia dramática de las típicas que solo saben hacer los argentinos y que es que cada cosa que te cuente no va a justificar lo mucho que me ha divertido esta comedia, las veces en las que he dicho, ¿cómo puede ser el ser humano tan envidioso? Y tercero, co- ¿por qué he tenido también esa envidia a veces? O sea, que a veces te sientes reflejado y todo, ¿eh, José? Efectivamente, Pero bueno, bueno. la verdad es que sí, dicen que la envidia es el pecado capital de este país, pero vemos que a lo mejor por proximidad cultural en Argentina tampoco nos van a la zaga. Diego Gismero, muchísimas gracias por este ratito que nos has dado, presentándonos películas, presentándonos series, siempre muy interesantes de visitar. Hablamos ya el próximo miércoles, ¿de acuerdo? Aquí estaremos y disculpad los problemas que ha habido este directo. Muchas Nada, gracias. es lo que tiene el directo. Bueno, hasta el próximo miércoles, un saludo.